Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. ACV o accidente cerebrovascular. Miren, el ACV es una afección en la que en general el flujo sanguíneo de nuestro cerebro produce de alguna manera muerte celular en el mismo. Se consideran algunos otros sinónimos como infarto cerebral, derrame cerebral, ictus, apoplejía o ataque cerebrovascular. Es una complicación importante que junto con las enfermedades de las arterias coronarias son de las principales causas de fallecimiento en la actualidad. Prácticamente de los 20 millones de personas que fallecen por problemas cardiovasculares, unos 7 corresponden a los accidentes cerebrovasculares. Pero miren, ¿a qué se refieren los accidentes cerebrovasculares o para qué son? En la realidad, en general tienen la función, dependiendo de lo que se trate, cuando son hemorragia cerebral, miren lo que les digo, cuando es una hemorragia cerebral, tiene que ver con romper con una cierta parte de mi clan, con cortar la línea de conexión que tiene que ver con ese clan, con la aspiración de obtener una ayuda fuera del clan. Miren, ¿en qué sentido cortar con el clan? De hecho, en la realidad es literal. Miren lo que les digo. Me saco mi sangre del cerebro. O sea, aquella persona o aquellas personas o aquella parte de mi familia en la que estoy pensando permanentemente, me la saco de la cabeza literalmente con un derrame cerebral. O sea, dejo de pensar en esa parte de mi clan, de mi familia, en la que estoy pensando permanentemente por alguna razón. Miren, lo tengo sumamente claro en la medida de que uno de mis abuelos falleció de un derrame cerebral en Francia. Miren, pero ¿por qué falleció de un derrame cerebral en Francia? Él tenía a su hija, que era mi madre, viviendo en Uruguay, a su otra hija y a su esposa, todas en Uruguay. Y se llegó la Navidad y él no se podía venir a Uruguay por los problemas que tenía en su trabajo en París. Y obviamente lo que hizo fue sacar al clan de la cabeza, en la que estaba pensando todo el día: yo no voy a poder llegar para la fiesta, no voy a estar con mi familia, ¿verdad? Y lo que hizo fue un accidente cerebrovascular para sacar
esa parte del clan de mi cabeza, dejar de pensar permanentemente en esa persona o esas personas que me tienen pensando totalmente todo el tiempo, que es muy diferente a lo que sucede cuando hay una trombosis cerebral, que en general es para limitarme a mí mismo, para limitar mi capacidad de analizar y descubrir algunos misterios o algunos secretos y algunos problemas complicados dentro de mi familia, dentro de mi clan. Entonces yo me produzco una trombosis cerebral, corto el flujo sanguíneo para que ese sector del cerebro que en la realidad está encargado de descubrir ese problema que yo tengo, descubrir ese misterio, ese secreto dentro de mi familia, no lo pueda hacer por falta de oxigenación. Trombosis cerebral en ese caso. Pero siempre hay conflictos muy gruesos detrás. En algunos casos son conflictos de no poder enfrentar a alguien intelectualmente. Miren, no me da la cabeza para enfrentar a determinada persona y entonces yo tengo un accidente cerebrovascular que me saca del estrés de tener que enfrentar a esa persona y de ser suficientemente capaz o eficiente como para enfrentarlo intelectualmente. En otros casos, cuando se refiere al lóbulo frontal, tiene que ver con haberme agrupado en el clan para expresar determinados pensamientos frente a otros y en muchos casos en oposición a otros del mismo clan. Y entonces ahí tengo un ACV, pero ubicado en el lóbulo frontal. En general, hay muchos estrés que nos llevan a las ACVs y que tienen que ver con el confinamiento a veces de mi vida o la muerte cercana. Hay pérdidas de territorio, en muchos casos asociadas con la incapacidad de razonar. ¿En qué sentido? Con mi desvalorización por no haber razonado bien las cosas, por no haber entendido cómo eran, no haber pensado bien, haber decidido mal. Por haber decidido mal, obviamente de repente sucedieron muchas cosas. Tiene que ver con las consecuencias en general que tuvo haber pensado mal respecto a algunas cosas que sucedían en mi clan de sangre, siempre con el clan de sangre. La subtonalidad del clan de sangre tiene que ver con miembros de mi familia, de mi clan de sangre, pero cuando hablamos de mi clan de sangre, en la mayoría de los casos refiere a mis dobles cuánticos. Miren lo que les digo, a mi clan verdadero, a mi clan de sangre verdadera. Miren, no es sencillamente mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia o mis abuelos. En la realidad tiene que ver con, siempre, con la cuántica. Como decimos, siempre tenemos que vincularlo a la cuántica, nuestra cuántica, a quienes somos verdaderamente, porque muchos de estos conflictos vienen de nuestra cuántica, ya los tuvo nuestro antecesor o nuestros antecesores en el clan, que debemos descubrirlos con un análisis de nuestra cuántica. Esto está perfectamente explicado en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, también en el doble cuántico revelado y el sistema de sanación para nuestra cuántica en nuestro libro sobre Ho'oponopono.
tenemos que comprender que siempre está vinculado a la capacidad también de digerir el destino que yo tengo, el destino de mi mundo, la incapacidad de repente de dar órdenes suficientes, ¿verdad?, a algunos de mi clan o tal vez a funcionarios, a mucha gente que está vinculada conmigo. Yo tal vez tengo una cierta desvalorización, otra vez, por haber analizado mal, haber pensado mal, por haberme encontrado en cierta medida sobrepasado o desbordado y no haber logrado dirigir las cosas hacia donde yo quería. Esto sucede muy frecuentemente y es muy importante comprenderlo para sanar con cierta rapidez del ACV.